Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos todo en rojo en el día de hoy, caída fuerte en el S&P 500, un 0,92%, un 0,90% el Dow Jones, un 1,20% el Nasdaq, que también es una caída fuerte, y el DAX un 2,10% cayendo en este momento a punto de cerrar la sesión en Europa. La semana termina en negativo, aunque durante los demás días de la semana hemos estado subiendo, pero bueno, este último día, como digo, termina cayendo la bolsa y cayendo todo, porque estamos viendo también caídas del oro, de la plata, del platino. Se ha dado la vuelta el dólar en el mercado de divisas también estos últimos días, así que está cambiando algo en el mercado, o eso por lo menos es lo que parece. Bitcoin también con mal comportamiento en la tarde de hoy. A la mañana aguantaba bastante bien el tipo, hasta la apertura de Estados Unidos estaba por la zona de los 80.500 y después se ha ido para abajo rápidamente y bueno, pues ahora está intentando aguantar el soporte de los 78.378, perdón, 78.738. Justo es donde rebotó el otro día, volvemos a caer a ese nivel, es un nivel importante, pero claro, si la corrección en la bolsa continúa la semana que viene, pues perderemos ese nivel y buscaremos niveles inferiores. Eh, el cambio, sobre todo, que está viendo en el mercado de divisas, esa subida de que estamos viendo del dólar, podría estar diciéndonos que estamos en una fase correctiva después de las subidas, aunque también todavía podría quedarle un último tirón al mercado para marcar un máximo quizás en el Dow Jones, que es el único índice americano que no ha marcado máximo histórico, y quizás le quede eso todavía la semana que viene antes de una corrección seria, pero ya nos está empezando el mercado a dar ciertos avisos de que puede haber corrección, ¿vale? En el caso de MicroStrategy lo tenemos también con caída en el día de hoy, un 6,58%, a pesar de que ha habido una noticia que yo creo que es buena para MicroStrategy. Se va a quitar 1,5 billones de deuda, no de las preferentes que está emitiendo, sino de los bonos convertibles en acciones que emitió anteriormente. Y creo que es buena noticia que se quite deuda, pero el mercado pues no se lo está tomando muy bien en el día de hoy. No sé si no están entendiendo el movimiento, pero está recomprando esos bonos convertibles en acciones más barato que lo que los vendió. Con lo cual es una buena operación para MicroStrategy y para los accionistas de MicroStrategy desde mi punto de vista, pero el mercado pues no lo está interpretando bien de momento, ¿no? Veremos a ver si la gente se da cuenta de eso. Y no solo de eso, sino de lo que explicamos el otro día también. O sea, todas estas preferentes que está emitiendo, en algún momento cuando Bitcoin, todos los Bitcoin que están comprando ahora estén aún por dos de precio quizás o lo que sea, MicroStrategy podría vender la mitad de lo que ha comprado ahora y cancelar toda la deuda completamente y quedarse con la otra mitad gratis. O sea que esto es lo que va a estar haciendo MicroStrategy en el futuro. Lo que pasa es que la gente no sé si no lo termina de ver o la gente lo único que ve es que Bitcoin puede caer o no sé qué es lo que la gente ve, pero no están interpretando bien la situación desde mi punto de vista en este caso, ¿no? Seguimos con el resto de activos. El único activo que sube hoy es el petróleo y eso es malo, evidentemente, para todo lo demás. 108,67, no termina de corregir. Y la verdad es que el nivel de los 90 dólares por barril eh, va a ser un nivel difícil de perder en el corto o medio plazo, ¿no? Porque, a ver, se ha producido, pues eso, un deterioro en el comercio en una de las zonas por las que pasa el 20% del comercio del petróleo, más luego todos los daños que ha habido en en los pozos de petróleo de la zona, etcétera, que son daños que tardan tiempo en recuperarse, con lo cual pues los 90 dólares van a ser una zona de soporte importante para el precio del petróleo en los próximos meses, pero por lo menos debería caer hacia esos niveles para que el mercado se tranquilice un poco y como no cae y toda la semana se ha mantenido el precio alto por encima de los 104, pues eso no es bueno y la semana pues termina con esta caída, a pesar de que los mercados han estado subiendo mucho porque al final pues la inflación también se refleja en los precios de las acciones, que como dijimos ayer, las acciones no tienen nada que ver con los problemas que puedan tener las personas de a pie en la calle y que bueno, pueden tener una
sensación de que la economía está cada vez peor, pero es para ellos, no para las empresas. Las empresas cada vez van mejor, cada vez tienen menos costes porque van mecanizando todo más, entran cada vez más robots en las fabricaciones, entra cada vez más la inteligencia artificial para sustituir tareas que hasta ahora lo hacían personas que costaban mucho más dinero. Entonces, bueno, las empresas van ganando cada vez más dinero, van reduciendo costes y donde realmente la cosa está mal es en la calle, pero eso evidentemente no es los mercados son otra cosa y por eso hemos tenido este rally, ¿no? Pero también pues vemos un poco la presión ahora del petróleo al alza y bueno, hace que tengamos esta corrección de momento en el día de hoy. Eh, en cuanto a los metales preciosos, caída bastante fuerte del oro en el día de hoy, un 2,83% que vuelve hacia las zonas de soporte. Si se pierde ese soporte, evidentemente continuará con los descensos. Es posible que vayamos otra vez hacia la zona de los 4.200, más que nada porque está empezando a hacer máximos y mínimos decrecientes. La plata se había escapado estos días al alza un poco de manera especulativa. Ya dijimos que no venía muy a cuento porque el oro no había sido capaz de repuntar. Y bueno, pues ya veis en el día de hoy cómo paga las consecuencias con una caída muy superior a la del oro, un 9,82%. Y aunque todavía el gráfico se queda un poco por encima del soporte que tiene en la zona de los 71,85, si el oro sigue cayendo en las próximas semanas, la plata perderá esta zona de los 71,85 y se irá también hacia la zona de los 61,50. Y el platino algo parecido, también había escapado un poco al alza, un poco menos que la plata, pero también un poco al alza de forma incomprensible y ahora está volviendo otra vez a la zona en la que debería haber estado si hubiera seguido el comportamiento del oro como lógica, ¿no? Lo más lógico hubiera sido estar ahí, no escaparse al alza como se han escapado, pero han tenido ese movimiento especulativo y punto, ¿no? El euro sigue cayendo con respecto al dólar. Como hemos dicho, aquí hay un cambio significativo en los últimos días en las divisas, en esta recuperación que estamos viendo en el dólar. Está en zona de soporte ahora mismo el euro, esa zona de 1,1620 aproximadamente. Si pierde esa zona, pues seguirá cayendo hacia la zona de 1,1520. Y la verdad es que se había mantenido muy arriba durante todo el año, pero ya hemos dicho muchas veces que tampoco vemos una diferencia notable entre una divisa y otra como para justificar la subida que lleva manteniendo el euro contra el dólar desde que el año pasado tuvo esta subida desde la zona de los 1,03 a la zona de los 1,17. Se ha mantenido ahí, no ha sido capaz de retroceder, cuando no hay nada, yo creo, que haga una gran diferencia entre el euro y el dólar, ¿no? También el dólar australiano cayendo fuerte hoy, un 1%, mucho más que el euro incluso, una divisa que se había mantenido también muy fuerte durante todo este año contra el dólar y se da la vuelta, subiendo también el dólar contra el dólar canadiense, aunque en este caso un 0,25% solamente. El euro sube contra la libra, por eso cae poco contra el dólar, si no estaría desplomándose mucho más, como el dólar australiano. Sin embargo, sube contra la libra, o sea que tampoco es que esté flojo el euro especialmente, solo que está fuerte el dólar en el día de hoy. La libra contra el yen cayendo por debajo incluso de 212, ya dijimos que iba lo más probable a 212, está 211,39 por debajo. Y la libra contra el dólar comportándose también parecido que contra el euro en el gráfico, solo que en este caso va peor porque la libra está más floja que el euro y está cayendo más rápido contra el dólar como vemos ahí. Se acerca muy rápido a la zona de soporte de los 1,3321. Así que nada, así es como tenemos el mercado rojo prácticamente todo en el día de hoy, salvo el petróleo y bueno, el dólar que está repuntando. Y poco más que añadir, terminamos así la semana, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!